Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra última mesa redonda, el último momento de exposición. La mesa es Política y Economía, y siguiendo el recorrido de todo el simposio vamos a leer un pequeño párrafo del Testamento Espiritual de Benedicto XVI. Es el mismo que leímos para teología, pero nos pareció adecuado para estas dos realidades. Entonces, casi al final del testamento que ustedes tienen en la carpeta que recibieron, el último párrafo largo dice, Benedicto en su testamento: lo que antes dije a mis compatriotas, lo digo ahora a todos los que en la Iglesia han sido confiados a mi servicio. Manténganse firmes en la fe. No se dejen confundir. A menudo parece como si las ciencias naturales por un lado y la investigación histórica, especialmente la exégesis de la Sagrada Escritura, por otro, fuera capaz de ofrecer resultados irrefutables en desacuerdo con la fe católica. He vivido las transformaciones de las ciencias naturales desde hace mucho tiempo y he visto cómo, por el contrario, las aparentes certezas contra la fe se han desvanecido, demostrando no ser ciencia, sino interpretaciones filosóficas que solo parecen ser competencia de la ciencia. Desde hace 60 años acompaño el camino de la teología, especialmente de las ciencias bíblicas, y con la sucesión de las diferentes generaciones he visto derrumbarse tesis que parecían inamovibles y resultar meras hipótesis. La generación liberal, la generación existencialista, la generación marxista. He visto y veo cómo de la confusión de hipótesis ha surgido y vuelve a surgir lo razonable de la fe. Jesucristo es verdaderamente el camino, la verdad y la vida, y la Iglesia, con todas sus insuficiencias, es verdaderamente su cuerpo. Y quizás haciendo un salto hacia el punto anterior, podríamos repetir las palabras del Papa en su testamento: a todos aquellos a los que he agraviado de alguna manera, les pido perdón de todo corazón. Bien, modera la mesa nuestro profesor Ángel Gordo Molina. Él es doctor en Historia Medieval por la Universidad de Salamanca, investigador del Instituto de Filosofía, investigador y profesor del Instituto de Filosofía de nuestra universidad. Ángel. Muchas gracias, Gerardo. Bienvenidos todos y todas a esta mesa, la número 4 y última de este simposio Ratzinger Benedicto XVI, un pensamiento al servicio de la verdad. Mi rol como moderador es bastante simple a la hora de poder establecer los tiempos de cada uno de los expositores. Uno de ellos está de manera telemática y por lo tanto, vamos a tener una conexión desde donde Eugenio Yáñez esté. La labor que me encomendaron, es una labor importante y es básicamente fácil aquí. Pero la primera gran labor que tuve fue poder hacer un resumen de los currículum de quienes están aquí participando en esta mesa, lo que en definitiva fue bastante titánico porque estamos frente a profesores bastante consolidados, muy reconocidos, ¿no es cierto? Y en definitiva yo me siento honrado de poder estar y agradezco a los organizadores y organizadoras de esta mesa el poder estar aquí. Lo voy a comenzar presentando a los expositores de esta mesa. Insisto que esto es un currículum muy resumido, todos ellos tienen grandes publicaciones en distintos lugares y por lo tanto eso ya se da como por sentado. En la primera exposición, como ustedes lo pueden ver en las pantallas y en el wall, está a cargo del profesor Emilio Morales de la Barrera, doctor en Filosofía International Academy of Philosophy of Liechtenstein, con sede de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente profesor titular y director del Instituto de Filosofía de la Universidad de San Sebastián. También el doctor Morales es miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Filosofía Cristiana y consejero del Centro para el Estudio de la Solidaridad de Polonia. Eugenio Yáñez, que es nuestro invitado telemático, ¿no?, es doctor en Filosofía de la Universidad de Osnabrück, Alemania, director de la Escuela de Humanidades, director del Magíster en Doctrina Social de la Iglesia, ambas de la Universidad San Sebastián. Gonzalo Larios
Es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Navarra, profesor titular del Instituto de Historia de nuestra universidad, autor de diversos libros y artículos publicados en España, Argentina y Polonia. Y por último está el doctor Cristian Hodge Cornejo, doctor en Teología por la Pontificia Universidad Católica de Chile, académico e investigador del Instituto de Filosofía de la Universidad de San Sebastián y director de nuestro doctorado en Filosofía. Por lo tanto, quedamos todos invitados a unas ponencias que no pueden ser más idóneas para quienes la van a realizar. En primer lugar, como ya hemos mencionado, tiene la palabra el doctor Emilio Morales de la Barrera. Sí. Perdón que interrumpa, pero vamos a seguir la misma dinámica de preguntas que hemos hecho. Entonces, durante las exposiciones de los distintos ponentes, ustedes le piden a nuestra alumna de la universidad un papelito y anotan las preguntas, se las vamos haciendo llegar al moderador y al final, cuando hayan terminado todas las exposiciones, vendrá nuestra ronda de preguntas. Gracias. Gracias por la aclaración. Adelante. Muy bien. Buenos días. Antes de partir con la ponencia, pienso que, dada la cercanía con la exposición del padre Monzón, tan completa, pensé seriamente si lo mejor sería seguir de inmediato con el próximo integrante de la mesa, pero en fin, algo podríamos decir y en el sentido de entenderla como una ponencia complementaria. Eso. Como es sabido, el 19 de enero del año 2004 tuvo lugar una tarde de discusión sobre las bases prepolíticas del Estado liberal entre el filósofo Jürgen Habermas y el cardenal Joseph Ratzinger, organizada por la Academia Católica de Baviera en Múnich. Esta conversación puede ser considerada paradigmática por varios motivos. El hecho de que se reuniera un pensador postmarxista con un representante de la Iglesia Católica de la envergadura del cardenal alemán y conversaran sobre bases prepolíticas, sin duda no es un hecho menor. De cierta forma, esta tarde de discusión se inscribía en el seno de problemas muy actuales, como ha mostrado el padre Monzón, ¿cierto? Entonces y ahora, especialmente en las relaciones entre fe y razón, que va a ser el tema en el que yo me voy a detener. Punto central que queremos destacar aquí. En los breves minutos siguientes trataremos de exponer el núcleo de lo allí expuesto en torno a este tema y sus implicancias para el día de hoy. Comencemos, pues, por Habermas, para entender un poco esa tarde de discusión. Jürgen Habermas, que nació en 1929, como ustedes saben, un filósofo que está vivo, tiene más de 90 años, se esforzó por dar cuerpo a una filosofía posmetafísica que recogiera el intento de la Ilustración de pensar los temas de importancia filosófica, especialmente problemas de filosofía y sociología políticas, acudiendo a una razón autofundante que diera cuenta de un programa emancipatorio del hombre, de toda tutela que no dependiera del uso mismo de la razón. Vamos a ver, y el padre Monzón lo ha explicado, también lo explicó, ¿cierto?, cómo va variando Habermas y se puede hablar de un primer Habermas, un segundo Habermas y tal vez un tercer Habermas. Acudiendo tempranamente al marxismo, se da cuenta, sin embargo, de las peligrosas derivas que nacen de este y de su espíritu de sistema, que dieron pie precisamente a procedimientos totalitarios tales como el de la Unión Soviética y, de modo especular, a su contraparte fascista y nazi en Italia y Alemania. Y quiere refundar el materialismo histórico a través no de la lucha de clases, sino de manera no determinista, a través de un consenso democrático, acudiendo, previa crítica de lo que él denomina la razón instrumental, a la razón comunicativa, dando un fundamento desde el lenguaje y el discurso a las formas de participación política. En efecto, en dicha crítica a la razón instrumental, Habermas acude a un anterior miembro de la Escuela de Frankfurt, el mismo, también participante, ¿cierto?, Horkheimer, a quien, no sin previa crítica también, cita en su libro de 1981, Teoría de la Acción Comunicativa, realizando una crítica crítica sobre crítica, como una crítica tanto al positivismo como al neotomismo en cuanto, comillas,
serían verdades limitadas que intentan ambas arrogarse un papel despótico en el ámbito del pensamiento. Asimismo, las patologías presentes en la religión harían muy difícil una comunicación con ellas. Le hace con el fundamentalismo, por ejemplo, tal como señaló el padre Monzón, aunque para Habermas este sea un fenómeno fundamentalmente moderno. No tenemos tiempo de explicar eso aquí. Por otra parte, la progresiva desacralización del mundo anunciada por Weber le hace a Habermas proseguir esta senda, en tanto la forma de conciliar el mundo de la vida con el sistema político debe transitar hacia formas de encuentro dadas por la razón comunicativa. A saber, la eficacia política debe basarse en la acción comunicativa, lugar de encuentro de las personas, dice Habermas. A su vez, la acción comunicativa debe sostenerse sobre el consenso, el cual tiene como fundamento la persuasión. Importantes son también aquí los conceptos de memoria, historia y diálogo. Sin embargo, el último Habermas constata ciertos problemas al momento de realizar la acción comunicativa. Primero, queda la duda si el fundamento prepolítico presentado únicamente en términos formales, limitado a procedimientos y principios, lógica procedimental, puede resolver adecuadamente los problemas de convivencia política. De modo que no existiría un antídoto si el que persuade es, por ejemplo, un totalitario. Yo recuerdo cuando vino a Chile Hubert Dreyfus, hace muchos años, más de 30 años atrás, ¿cierto? Un filósofo destacadísimo de la corriente habermasiana, muy cercano, lo trajo a Chile Fernando Flores. Hizo este análisis de la estructura de la acción comunicativa y le pregunté, yo siendo perdón, la referencia personal, un reciente licenciado en filosofía, y le pregunté y le dije, bueno, ¿qué pasa si el que persuade es un totalitario? Y me dijo, si el que persuade es un totalitario, perdimos. Simplemente. Eso es lo que dijo Hubert Dreyfus. Segundo, la progresiva desacralización del mundo llevó a pasar por alto lo que la tradición religiosa tiene que ofrecer. Quedaría así vulnerada la intención de recoger un consenso en que se escuchen todas las voces. Quedaría así, en un discurso pronunciado al recibir un premio de los libreros alemanes el año 2001, Habermas señaló, cito, el common sense democráticamente ilustrado no es ninguna entidad singular, sino que se refiere a la articulación mental, a la articulación espiritual de un espacio público de múltiples voces. Las mayorías secularizadas no deben tratar de imponer soluciones en tales asuntos antes de haber prestado oídos a la protesta de oponentes que en sus convicciones religiosas se sienten vulnerados por tales resoluciones. ¿Se fijan cómo aquí Habermas va girando? Y debe tomarse esa objeción o protesta como una especie de veto retardatorio, dice Habermas, o suspensivo, que da a esas mayorías ocasión de examinar si pueden aprender algo de él. O sea, ya Habermas aquí piensa que si la gente que provenga del mundo religioso ve que efectivamente se siente ofendida o por alguna consideración, no sé, puede ser procedimental o por alguna relación constitucional, en fin, habría que tener consideración en eso y debería actuar con una especie de veto, al menos veto retardatorio, dice Habermas. Más adelante agrega, una secularización que no destruya, que no sea destructiva, habrá de efectuarse en el modo de la traducción, dice Habermas. Y esto es lo que Occidente, es decir, ese Occidente que es hoy un poder secularizador de alcance mundial, puede aprender de su propia historia. En esta traducción, fin de la cita, en esta traducción Habermas pone el caso de la defensa de los embriones humanos por los cristianos, tomando como base que las personas han sido creadas a imagen y semejanza de Dios. En este acudir a la dignidad de la persona creada, que implica amor y reconocimiento recíproco, dice Habermas, debe ser considerado en cuenta por los no creyentes como un valor que debe ser considerado. Esto es, expresa una intuición que en nuestro contexto puede decir todavía algo, incluso a aquellos que son amusicales en materia de religión, dice Habermas, ¿cierto? Siguiendo esa frase
la frase de Weber. Habermas dice, cuando hicimos la traducción, dice, desde la persona humana como creada a imagen y semejanza de Dios, y hicimos la traducción a el concepto de persona humana de la Ilustración, dice, algo se perdió en el camino, dice Habermas. Algo se perdió en el camino. Por otra parte, en esa tarde de discusión con Ratzinger, Habermas recuerda también la duda frente a un consenso puramente formal. Y aún cuando pudiera, cito a Habermas, despejarse esa duda, quedaría en pie el que los órdenes liberales dependen, en lo que respecta a la dimensión normativa, de la solidaridad de los ciudadanos, y que esas fuentes podrían secarse a causa de una descarrilada secularización de la sociedad en su conjunto. Es Habermas el que está hablando, no Ratzinger. Y respecto a la razón secularizada autofundante señalaba, me parece que es mucho mejor o que es más productivo no exagerar en términos de una crítica de la razón. La cuestión de si una modernidad que se ha vuelto ambivalente podrá estabilizarse sola a partir de fuerzas seculares, dice Habermas, es decir, no religiosas, de una razón comunicativa, sino tratar tal cuestión de forma no dramática como una cuestión empírica que debe considerarse abierta, Es decir, cada vez más, podríamos decir, Habermas se fue abriendo, tal como lo señalaba muy bien el padre Monzón, ¿cierto? Se fue abriendo a la inclusión podríamos decir, de la fe y de la religión en el espacio público. Respecto, dice, una cultura política liberal, cito a Habermas, al final de su tarde de discusión, puede esperar incluso de los ciudadanos secularizados que arrimen el hombro a los esfuerzos de traducir del lenguaje religioso a un lenguaje públicamente accesible, habría que ver si están así, aquellas aportaciones del lenguaje religioso que puedan resultar relevantes. Eso es, más o menos, y expuesto muy groseramente por el tiempo, digamos, ¿cierto?, lo que Habermas planteó en esa tarde de discusión. En el sentido de lo que estamos exponiendo, Benedicto XVI, en esa tarde, se refiere también a los alcances de la razón y de la fe religiosa, acudiendo a un planteamiento de clara raíz ética y estética, al considerar una vía para hacer fructífero el diálogo entre fe y razón, y de allí un diálogo intercultural y de los fundamentos para una eficaz acción política. Así, Ratzinger señalaba que existe una no universalidad fáctica de la cultura religiosa y de la racionalidad secular. Dice, evidentemente hay una no universalidad fáctica. Es cierto que la cultura religiosa, aunque de derecho exista, puesto que está fundada en la realidad de las cosas de la persona humana, en fin, dice, es cierto que no todos pensamos lo mismo. No todos pensamos lo mismo. Eso pasa en nuestras sociedades. Hay una no universalidad fáctica. La pretensión de una universalidad fáctica, como quería Hans Kuhn, que lo critica Ratzinger ahí también, dice la pretensión de que exista un ethos universal hoy día es bien difícil. Un universal religioso o universal de la Ilustración o de lo que se quiera, es muy difícil, dice el cardenal Ratzinger. Es un hecho, en todo caso, ahí cito Ratzinger, que nuestra racionalidad secular, por más que resulte trivial y evidente al tipo de ratio que se ha formado en Occidente, no es algo que resulte evidente y convincente sin más a toda ratio. Es decir, que esa racionalidad secular, en su intento de hacerse evidente como racionalidad, choca con límites. Su evidencia está ligada, de hecho, a determinados contextos culturales y tiene que reconocer que, como tal, no se la puede entender en toda la humanidad, es decir, no puede encontrar comprensión en toda la humanidad y que, por lo tanto, no puede ser operativa en el conjunto. Con otras palabras, no existe una fórmula del mundo, dice Ratzinger. No hay una fórmula del mundo.
racional o ética o religiosa en la que todos pudieran ponerse de acuerdo y que entonces fuese capaz de sostener el todo. O en todo caso, tal fórmula es por el momento inalcanzable. Hoy día podríamos decir lo mismo, ¿cierto? Por eso incluso los proyectos de un ethos universal a los que hemos empezado haciendo referencia se quedan en una abstracción. ¿Qué hacer entonces si no hay una fórmula del mundo? No hay una no universalidad fáctica y no hay una fórmula del mundo. ¿Qué hacemos? Consecuencias prácticas, dice Ratzinger, ¿cierto? Consecuencias prácticas. Lo que tenemos que hacer es ver cómo resolvemos prácticamente este problema. Dice, en lo que respecta a las consecuencias prácticas, estoy en profundo acuerdo con lo que el señor Habermas ha expuesto acerca de la sociedad postsecular, acerca de la disponibilidad a aprender y acerca de la autolimitación por ambos bandos. Mi propio punto de vista voy a resumirlo en dos tesis con las que voy a concluir, dice Ratzinger. Primero, habíamos visto que hay patologías en la religión, se lo concede. Habermas habla de las patologías de la religión como el fundamentalismo, por ejemplo, y Ratzinger le dice, sí, es verdad. Son altamente peligrosas y hacen necesario considerar la luz divina que representa la razón, por así decir, como un órgano de control y por el que la religión ha de dejarse purificar y ordenar una y otra vez, que era, por lo demás, la idea de los padres de la Iglesia. Pero en nuestras consideraciones hemos obtenido también que, aunque la humanidad no sea por lo general hoy consciente de ello, hay asimismo patologías de la razón. Hay una hibris de la razón que no es menos peligrosa, dice Ratzinger, sino que representa una amenaza aún mayor a causa de su potencial eficiencia, la bomba atómica y el hombre como producto. Por tanto, y a la inversa, hay también que amonestar a la razón a reducirse a sus límites y aprender y a disponerse a prestar oídos a las grandes tradiciones religiosas de la humanidad. Si la razón se emancipa por completo y se desprende de tal disponibilidad a aprender y se sacude de tal correlacionalidad o se desdice de tal correlacionalidad, la razón se vuelve destructiva. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Es importante implicarlas, dice Ratzinger, en la tentativa de una correlación polifónica, dice, en la que ellas se abran a sí mismas a la esencial complementariedad de fe y razón, de suerte que pueda ponerse en marcha un universal proceso de purificaciones en el que finalmente los valores y las normas conocidas, de alguna manera o barruntadas por todos los hombres, lleguen a recobrar una nueva capacidad de iluminación y puedan contribuir a integrar el mundo. Hay una tentativa de correlación polifónica práctica. Uno aquí podría acordarse de lo que ocurrió, por ejemplo, cuando Maritain formó parte integró la Comisión para los Fundamentos Teóricos de los Derechos Humanos, el año 1948. Era una heterogénea comisión. Estaba Aldous Huxley, Jacques Maritain, Pierre Teilhard de Chardin, Rabindranath Tagore, Bertrand Russell, Benedicto Croce, Salvador de Madariaga y Mahatma Gandhi estaban en esa... y ponerlos de acuerdo era bien difícil. Ese pequeño comité, digamos, ¿cierto? Y Maritain dijo ahí, tenemos que ponernos en acuerdos prácticos. O sea, ¿qué cosas prácticamente vamos a decir sobre las personas que efectivamente se consideran sus derechos? Independiente de las fundamentaciones teóricas de cada uno, que pueden ser incluso hasta contrapuestas, podrían ser, pero en la práctica se da esto, y eso es lo que vamos a hacer. La correlación polifónica en Ratzinger tiene que ver con esto, es fundamentalmente una acción práctica, es una acción que hay que realizar. Una correlación polifónica, en este caso entre fe y razón, ¿cierto? O entre personas religiosas que no son irracionales, ¿cierto? Y personas racionales que pueden ser religiosas o no serlas. Y para ir terminando, quería decir que esta forma de operar aparece
incluso, por ejemplo, o incluso este diálogo aparece en este libro que acabo de comprar, por lo menos no lo he leído, pero leí lo que dijo Carlos Peña en la presentación, ¿cierto? Después podremos hablar sobre él, pero ahora no. Que dijo sobre Benedicto XVI, sobre los cristianos. Dice Carlos Peña, que para las personas que nos acompañan, ¿cierto?, desde España y desde Uruguay, Carlos Peña es un reconocido rector de una universidad chilena, podríamos decir Javier Maciano, y a quien Jaime Antúnez lo invitó a hacer la presentación de su libro sobre Ratzinger. ¿Y qué dice ahí Carlos Peña? Dice, por eso digo que hay que seguir conversando, porque Carlos Peña dice, es bueno que los cristianos, y con esto termino, ¿sí?, es bueno que los cristianos ingresen a la esfera pública, es bueno que los cristianos digan lo importante del mensaje cristiano, que es precisamente que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Es bueno que lo hagan, háganlo, dice. Pero a continuación dice, pero no se metan en temas de justicia o injusticia, o en temas de política, en fin, en otros temas que hay otros que lo hacen mejor que ustedes, dice Carlos Peña. Hay otros que lo hacen mejor que ustedes. Entonces uno dice, o sea, no está impulsando a ingresar a la esfera pública y de paso nos está sacando, digamos, ¿cierto? Y pensando que la idea de un cristiano de afirmar que Cristo es real, Cristo fue un evento que ocurrió en una determinada era histórica, pero que trasciende las eras históricas, tiene que ver también con precisamente la consideración de la justicia, de la dignidad de la persona humana, de la participación de los cristianos en la esfera política también, ¿cierto? También. En fin, tendremos entonces que seguir buscando esta correlación polifónica, incluso con aquellos que son amusicales en materia religiosa. Eso. Gracias Emilio. Recuerden que pueden escribir sus preguntas y luego las iremos leyendo a continuación. Bueno, nuestro segundo expositor es el profesor doctor Eugenio Yáñez. Él está, ahí lo vemos, este es uno de los legados que nos dejó la pandemia, de que podemos estar cerca a pesar de estar lejos. Y Eugenio, tienes la palabra, por favor. Espera un minuto. A ver, ¿podría...? ¿Ahora se escucha bien? Ahora sí. Muy bien. Bueno, un saludo a todos. Lamento no poder estar de modo presencial, pero por compromisos familiares que había adquirido con mucha antelación, ¿cierto? No me permiten estar presencialmente. Como le sucede a algunos de los otros expositores, en 15 minutos es muy complicado o muy difícil abordar el tema que a mí me han sugerido. Sin embargo, también tengo la suerte de que el padre Monzón y Emilio de alguna manera ya tocaron algunos aspectos de los que a mí me corresponde asumir. Como dicen los latinos, tempus fugit, así es que quiero ir directamente al grano y en realidad no voy a poder, sino más bien ofrecer un panorama muy general y yo diría en cierta medida embrionario, por decirlo así, respecto del pensamiento del cardenal I.O. Benedicto XVI acerca de la democracia. Obviamente no voy a desarrollar ninguno de los puntos, la gran mayoría requieren mucho desarrollo, pero como digo, por tiempo no lo voy a poder hacer. Yo he dividido, si se puede decir así, básicamente en 4 partes esta breve exposición. Primero, unas cuestiones preliminares que me parecen necesarias para poder entender la segunda cuestión, que es el panorama general de el cardenal Ratzinger y o Benedicto XVI sobre la democracia. Al igual como señalaba el padre Monzón, yo hablaré de Ratzinger o Benedicto indistintamente. Y en algún momento hablaré de Ratzinger, pero en realidad será en su periodo de Benedicto, pero como me parece que hay cierta continuidad, creo que no altera mayormente.
Por último, quiero plantear algunas consideraciones finales, si es que tengo tiempo, respecto de lo que el mismo cardenal plantea o la crítica principal que hace el cardenal o Benedicto a las democracias. Yo le pido ahí al moderador que cuando falte 3 minutos me avise, de ese modo sé que me quedan 5 minutos de exposición. Bien, vamos a las cuestiones preliminares. Lo primero, yo diría que hay una continuidad entre el pensamiento de Joseph Ratzinger y Benedicto XVI respecto al tema de la democracia. Yo diría que la gran diferencia, si es que hay alguna diferencia, más bien de estilo. Los textos del cardenal Ratzinger son más bien textos donde uno puede leer al teólogo y eventualmente al filósofo que está reflexionando sobre temas, comillas, políticos, y Benedicto XVI es más bien el pastor. Yo diría que son textos más pastorales o doctrinales sobre ese tema, pero yo veo que hay una continuidad esencial entre Joseph Ratzinger y Benedicto XVI. Una segunda cuestión preliminar tiene que ver con lo que, a mi modo de ver, hay que situar las reflexiones del cardenal Ratzinger sobre la democracia o Benedicto XVI en una perspectiva mayor. Y esa perspectiva mayor, a mi modo de ver, hay que ubicarla dentro de lo que es la pregunta o una preocupación mayor de Ratzinger sobre el justo o el adecuado modo de ordenar la sociedad en vistas al bien del hombre. En alguna medida podríamos decir que el tema de la democracia está hipotecado por el tema del Estado o el rol del Estado en la sociedad. Pero estas reflexiones, digo, entre comillas, políticas, el padre Monzón hablaba del cardenal como un filósofo político, yo diría accidentalmente un filósofo político. Yo creo que hay una perspectiva mayor ahí en el cardenal, aun cuando se refiere a temas políticos. Estas reflexiones políticas hay que situarlas, diría yo también, en una perspectiva mayor. ¿Y cuál es esa perspectiva mayor? Yo creo que hay que leerlas en una clave ética y en una clave antropológica. Es decir, la pregunta por el adecuado ordenamiento político, social y económico no puede sustraerse a la pregunta por el bien. En el texto de Ratzinger con Habermas que mencionaba Emilio, el cardenal, y acá lo cito, dice: la cuestión de que no es entonces realmente el bien y por qué hacer el bien, aunque sea un perjuicio propio, es una pregunta básica que sigue careciendo de respuesta. Es decir, el cardenal señala que el tema del bien, o el presupuesto ético, el ethos, es indisociable del ordenamiento político o social de la sociedad. Entonces yo diría que, y eso a su vez, como sabemos que no podemos saber lo que es bueno para el hombre, si no sabemos primero lo que es el hombre, estas reflexiones éticas están también hipotecadas por las reflexiones antropológicas. Una tercera cuestión preliminar que también ha sido comentado ayer y hoy día respecto a otros temas: no hay un desarrollo sistemático del tema de la democracia en el cardenal Ratzinger. No hay un libro dedicado a la democracia, no hay una encíclica dedicada a la democracia. Sin embargo, yo diría que el tema fe y política, que es lo que es la matriz de las reflexiones o de las preocupaciones del cardenal, siempre fue un tema permanente o recurrente en Joseph Ratzinger. Y no lo digo solamente yo, lo dice el Papa Francisco, que prologa un libro del cardenal Ratzinger que reúne el discurso del cardenal Ratzinger, que se tradujo, se tituló Liberar la libertad. Allí el Papa Francisco, ¿cierto?, recalca o señala que el tema de fe y política siempre ha sido una preocupación permanente del cardenal. Y yo agregaría que una de esas preocupaciones también, comillas, digo, políticas del cardenal, fue precisamente Europa. Europa fue una de sus grandes preocupaciones. Ahí está este libro con Marcelo Pera, todo que se llama Sin Raíces, donde precisamente el Papa Benedicto, o en ese momento el cardenal, habla de Europa, dice que no es un continente que se pueda definir en términos geográficos. Y por último, yo diría que Papa Francisco y el cardenal Ratzinger en alguna medida profundiza la crítica a la democracia o a las democracias hecha por sus predecesores. Yo creo que hay una pregunta fundamental y es, bueno, ¿cuál es el aporte de Benedicto? Acá hemos escuchado ayer y hoy día una serie de aportes
a Benedicto, es decir, no solamente, o de cardenal Ratzinger, él ha recordado ciertas cosas que ya se han dicho, yo diría que en este tema lo ha profundizado. Yo diría aquí, comparando con el Papa Juan Pablo II, si con Juan Pablo II, parafraseando a Maritain, podemos decir que la tragedia de las democracias es no poder realizar su esencia, yo creo que en Juan Pablo II, ¿cierto?, está esa idea de esa crítica a las democracias como hechos concretos. Esas democracias, como dice el Papa Juan Pablo II, ya en el famoso número 46 de Centésimos Annus, que el mismo Benedicto cita después, ¿cierto? Si estas democracias no respetan el Estado de Derecho y no tienen una adecuada visión del hombre, terminan siendo dice el Papa, ¿cierto?, un totalitarismo manifiesto o encubierto. Es decir, las democracias como hechos concretos, como regímenes políticos concretos, democracias occidentales, han sido, en la perspectiva de Juan Pablo II, cultura de la muerte, lo cual no es menor. Ahora bien, ¿qué pasa con Benedicto? Yo diría, este es un tema que hay que desarrollar mucho más, lo digo casi intuitivamente o lo dejo para la discusión. A mí me parece que habría que decir con Benedicto XVI que la tragedia de las democracias y la democracia como teoría política y las democracias como sistemas políticos concretos es precisamente realizar su esencia. Todo lo contrario de Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque la teoría política cambia en su contenido, cambia en su estructura. ¿Y cuál es la esencia de esta democracia moderna, como la llama Ratzinger o Benedicto XVI, que no es otra que la democracia liberal? Yo diría que su esencia es precisamente no tener esencia. Cito acá al cardenal, él dice que una democracia no se define atendiendo al contenido. Esta democracia, la democracia formal, la democracia moderna, la democracia liberal, ¿cierto?, no se define atendiendo al contenido, sino de manera puramente formal, como entramado de reglas que hace posible la formación de mayorías y la transmisión y alternancia en el poder. Consistiría, se refiere a esta democracia, ¿cierto?, esencialmente, pues, en un mecanismo de elección y de votación. Entonces, yo creo que aquí hay digamos, una complementariedad y una completación de lo que había ya en Juan Pablo II. ¿Pero por qué? Porque, insisto, porque lo que ha cambiado también es, en alguna medida o en gran medida, la teoría democrática. Yo diría esos aspectos los quiero dejar como cuestiones preliminares para entender ahora y entro al panorama general, que, como digo, es algo bastante simple porque no me da el tiempo. Benedicto parte de una gran constatación, y esa constatación, creo yo, esto lo digo yo, no lo dice él, es el predominio de la democracia liberal representativa en Occidente. Ya él en la década de los 80 constataba, a mi modo de ver con cierto dejo de preocupación, que, y acá cito, después de la Segunda Guerra, el ideal de democracia se exaltaba, dice el cardenal, con fervor casi religioso. Esto lo dice el año 84 en una conferencia titulada Orientación cristiana en la democracia pluralista como pregunta y que fue recogida en español en el libro Hablan tres cardenales en el año 84 y en el año 85 en la revista Comunio. Y sigue el cardenal diciéndonos ya 9 años después, tras el hundimiento de los sistemas totalitarios que han dejado sus huellas en nuestro siglo, se ha impuesto en una gran parte de la Tierra la convicción de que aunque la democracia no crea la sociedad ideal, en la práctica es el único sistema de gobierno adecuado. Y me voy a saltar 2 citas más en honor al tiempo que refuerzan esta idea. Nosotros podríamos decir que esta especie de fervor religioso por la democracia, de optimismo democrático, alcanza su punto de inflexión, por decirlo de alguna manera, el 9 de noviembre del año 89, con la caída del muro de Berlín, y después con el famoso libro de Francis Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre. Este es un libro que está basado en un artículo anterior del año 88, que era la pregunta, el fin de la historia. Recordemos que Fukuyama nos dice, mire, ha triunfado, se han acabado las guerras de las ideologías, ha triunfado la democracia
liberal representativa y ha triunfado la economía de libre mercado. Luego la historia se ha acabado. Y la pregunta es, ¿y el cardenal comparte este optimismo de Fukuyama y de muchas otras personas, esta especie de fervor por la democracia? Y acá agrego liberal. Y la respuesta yo creo que es no, no comparte ese optimismo. ¿Y por qué? ¿Por qué el cardenal no comparte ese optimismo, aunque reconoce claramente que, y acá lo cito, ¿cierto?, que la democracia moderna ofrece la más alta garantía contra la arbitrariedad y la opresión y el mejor aval de la libertad individual y el respeto de los derechos humanos? Sin embargo, pareciera ser que no es suficiente esta democracia. ¿Y por qué? Y yo creo porque el cardenal ve en la democracia moderna, en la democracia liberal, como se quiera llamar, dos grandes problemas. Uno, una dictadura del relativismo, cuyo fruto maduro, podemos decir, es un falso o sesgado concepto de la libertad. Y segundo, yo diría una dictadura de las mayorías. Eso no lo dice el cardenal Ratzinger, lo digo yo, es una expresión mía. Ahora, yo creo que no se puede separar la dictadura del relativismo con la dictadura de las mayorías, simplemente yo las distingo para efectos prácticos o metodológicos. Son varias las citas que podemos encontrar del cardenal respecto de la dictadura del relativismo. Él dice, precisamente en uno de los libros del que se llama Verdad, Valores y Poder del año 93, que se recoge en 3 conferencias de él, uno de los artículos se llama o se pregunta, ¿es el relativismo una condición de la democracia? Y según el cardenal, y acá lo cito, el concepto moderno de democracia, dice él, parece estar indisolublemente unido con el relativismo que se presenta como la verdadera garantía de libertad. Veo que Ángel me está mandando un WhatsApp para decirme que me quedan pocos minutos, así que me voy a ir apurando. Bueno, en fin. Me voy a saltar olímpicamente, porque esto ya se ha hecho, ¿cierto?, en qué consiste esta dictadura del relativismo, que fue acuñada esta expresión en la misa pro eligiendo pontífice, donde el Papa dice, ¿cierto?, que hoy día el relativismo es dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina. Parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Se va, dice él, constituyendo una dictadura del relativismo. ¿Cuánto tiempo me queda, don Ángel? ¿Cuánto? Perdón. Chuta, ya. Bueno, me voy a saltar también entonces lo que se refiere a aporte del cristianismo. A ver, sintetizo a modo de balance 3 notas a pie de página. Uno, el predominio de la democracia liberal representativa, que, huelga decirlo, tiene un gran problema porque en su origen no está una visión adecuada del hombre y porque además, ¿cierto?, se traduce simplemente en mecanismo, es una democracia vacía, como dice él. Segundo pie de página, yo diría que la crítica que hace el cardenal Ratzinger a la democracia liberal es esencialmente en cuanto liberal y no en cuanto democracia. Es decir, en lo que implica, ¿cierto?, esto que sea liberal, que no es adjetivo, que es el tema de la dictadura del relativismo y la dictadura de las mayorías, que en la conversación con Habermas, Ratzinger le dice, recordemos que las mayorías, le dice a Habermas, son ciegas e injustas, como lo demuestra la historia. O sea, claramente la democracia no puede quedar ligada a las mayorías. Y tercero, yo diría tercera nota de página, una democracia que no se basa en una adecuada visión del hombre corre el riesgo de convertirse, como ya recordaba, en un totalitarismo encubierto o manifiesto. La pregunta es, ¿cuál es la alternativa? Entonces, ¿hay alguna alternativa al Estado liberal en esta discusión con Habermas? ¿Hay alguna alternativa a la democracia liberal? Bueno, alguien podría decir, por supuesto, la socialdemocracia o las llamadas democracias populares. Ratzinger critica también claramente a las comillas democracias populares o lo que él llama las democracias totales en un texto del año 70. Por lo tanto, por allí no va la solución.
Entonces, ¿qué nos dice el cardenal? Bueno, que cada uno más o menos busque por dónde va la cosa, cómo nos acomodamos dentro de esta democracia liberal representativa. El cardenal yo creo que va un poco más allá y yo creo que apunta o indica al desafío de generar una democracia, para decirlo como Maritán, vitalmente cristiana. Él no habla de una democracia cristiana, ¿cierto? Sino que más bien él señala, como el padre Monzón ya lo señaló, este gran aporte del cristianismo, ¿cierto?, al ordenamiento político de la sociedad. Es decir, ¿cuál es la alternativa frente al Estado liberal? No es el Estado bienestar, sino que es el Estado social. Ahí, en ese sentido, y con eso voy terminando, no voy a alcanzar la última parte, a mí me parece que el cardenal y el Papa Benedicto también le complica la presencia de un Estado aséptico. A mí me llamó también la atención de esta expresión Estado neutral, que más bien yo creo que en Benedicto es un Estado laico, por decirlo de alguna manera. Pero si le sacamos el elemento o la carga negativa de las democracias liberales, este Estado o esta democracia que se reduce a sus mecanismos, a sus procedimientos, también es insuficiente. Por eso que el cardenal también esta asepsia yo creo que le complica, y por eso que la democracia, él, a mi modo de ver, también la ve como un problema. Pero él se ubica dentro del surco labrado por todos sus predecesores. No se aleja mucho de lo que León XIII ya decía el año 1888 en Libertas Prestantissimo. Simplemente ayorna lo que el Papa León XIII podía decir en esa época. Entonces yo diría, para terminar, que el desafío que nos plantea Benedicto es que efectivamente podamos vitalizar esta sociedad, vitalizar una democracia que realmente responda o que de alguna manera impregne las estructuras del Evangelio. Eso es bastante difícil porque eso supone que haya cristianos en política y no solamente políticos cristianos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia que hago yo no la hace el cardenal. El político cristiano, a fin de cuentas, que es una muy buena persona, es aquel que dice, mire, yo soy cristiano, pero no puedo imponer mis ideas al resto. Y a fin de cuentas, el político cristiano termina negociando o cediendo a los 4 principios que son no negociables, según el cardenal Ratzinger, para cualquier persona que quiera estar en la vida política. El respeto y la defensa de la vida humana, de su concepción hasta el fin natural, la familia fundada en el matrimonio entre el hombre y la mujer, la promoción del bien común en todas sus formas y la libertad de educación de los hijos. Lamentablemente, los políticos cristianos, que están un poco sometidos al juego político del poder, a mi modo de ver, ceden frente a eso, y los cristianos en política son muy pocos. Pero no hay un pesimismo en el cardenal ni en Benedicto XVI. El cristiano no puede darse el lujo de ser pesimista, si hay que ser optimista o realistamente optimista. Bien, me quedo hasta acá porque me parece que ya me pasé del tiempo. Pido las disculpas del caso y si en el debate hay posibilidad, me gustaría comentar algunas de las tesis del Papa Benedicto respecto de la actual democracia, que yo creo que han ido cambiando y que hay que ajustar ahí lo que el Papa señala. Eso, muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias Eugenio, desde tu panóptico, ¿no es cierto? Ves todo aquí, ¿no? Te dejamos, gracias. Gonzalo Larios es nuestro próximo ponente, expositor. Él va a ubicarse ahí en el podio. Las preguntas, por favor, que tengan. Bien, antes que nada, agradecer a los organizadores por la invitación. En mi condición de historiador, la verdad es que me siento un poco ajeno, digamos, entre tanto filósofo, pero precisamente el factor de amistad yo creo que ha incidido precisamente en que esté y que los pueda acompañar esta mañana aquí. Mi ámbito es la historia y particularmente la historia cultural y la historia de la Iglesia. Y me he referido, sobre todo los últimos años, a la historia de la Iglesia en Chile, en Latinoamérica, yo diría en el último medio siglo. Vamos a comenzar el contexto histórico de las instrucciones sobre la teología de la liberación.
Mis colegas historiadores siempre dicen de que yo comienzo, y en general tenemos esa desviación, los historiadores, que buscando causas empezamos demasiado temprano. Y cuando comienzo generalmente alguna intervención dicen, ya, Gonzalo ya comenzó, digamos, en el jardín del Edén. No voy a comenzar con el jardín del Edén, pero sí quizá con el diluvio. En este caso, el generador, yo diría el fundador del Consejo Episcopal Latinoamericano, uno de ellos fue el obispo de Talca, Manuel Larraín, que posteriormente va a ser presidente del CELAM. Es un hombre imbuido precisamente y muy entusiasmado con el Concilio Vaticano II. Sin embargo, un trágico accidente en 1966 le quitó abruptamente la vida, siendo él presidente en ese momento del CELAM. Escritos meses antes del accidente nos muestran de qué manera Manuel Larraín estaba de alguna manera algo contrariado y decepcionado de lo que se llamó el nuevo Pentecostés, esa nueva primavera que iba a surgir en la Iglesia. En 1966 señala que hay una crisis en el clero y esto debemos verlo con claridad. Y en relación a un esperado despertar del laicado católico, pareció desengañado al verlo absorbido precisamente por una praxis política. La idea de un laicado apostólico militante se ha debilitado. En parte la acción política, en parte el excesivo temporalismo lo ha apartado de una visión apostólica de la vida. La ponencia se basa precisamente en una tesis de excesivo temporalismo en sectores de la Iglesia durante los últimos 50 años de historia. Quizá el proyecto, o mejor dicho, el ámbito de presentación de la teología de la liberación fue la conferencia del CELAM, la segunda conferencia general del CELAM en Medellín, en Colombia, en plena, yo diría, revolución contracultural y en el emblemático año de 1968. Si Medellín pretendía efectivamente aterrizar el Concilio Vaticano II para la realidad latinoamericana, hay que señalar de que ese aterrizaje fue bastante forzoso. Y fue forzoso por la atmósfera, una atmósfera, yo diría, en donde ya en la segunda mitad de los años 60 la rebeldía contracultural era muy extendida y por otro lado una tremenda fascinación juvenil y revolucionaria por efecto de la revolución cubana a fines de la década del 50. Fíjense lo que dice un filósofo argentino respecto a los postulados de Medellín. Se está dando hoy la desvirtuación, lo señala a comienzos de los años 70, de los documentos de Medellín, aprobados por el CELAM en su conferencia de 1968. A través de grupos modernistas, el marxismo ha ido creando una especie de Medellín paralelo, como antes lo hiciera con el Concilio Vaticano II. Se dejan de lado las reformas que tienden a una profunda renovación del espíritu cristiano de nuestros pueblos, mientras se acentúa hasta deformar todos aquellos textos y enunciados que puedan dar pie a un planteo dialéctico de la realidad latinoamericana. El filósofo argentino es Carlos Saccheri, que va a ser asesinado precisamente al salir de misa en los años 70. Lo que sucede luego de Medellín es verdaderamente un temporalismo desatado en sectores eclesiales y particularmente del Consejo Episcopal Latinoamericano.
Voy a mencionarlos solamente por asuntos de tiempo. En julio de 1968, el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez da una conferencia en Chimbote ante ONIS, un sector ya de cristianos socialistas en Perú, en donde anuncia la teología de la liberación que posteriormente va a difundir a partir del libro Teología de la Liberación, Perspectivas en 1971. En abril de 1971, un desconocido por entonces, Gustavo Gutiérrez, es el invitado para formar y generar la llamada Declaración de los 80 sacerdotes chilenos que buscan comprometerse con el proyecto socialista marxista que recién había comenzado con la Unidad Popular. En noviembre de 1971 se produce la visita de Fidel Castro a Chile, bastante larga, casi un mes, incómoda incluso para el presidente Allende. Fue emblemática la reunión que realiza el profeta Fidel en los jardines de la Embajada de Cuba en Santiago, con alrededor de 100 sacerdotes que lo miran y admiran embobados y que terminan pidiéndole que los invitara precisamente como buen chileno, aprovechándose de la ocasión, que los invitaran a Cuba. Van a viajar 12 entre sacerdotes y seminaristas a Cuba. No extrañó a nadie que en abril de 1972 fuera Santiago de Chile, en plena Unidad Popular, la sede del primer Congreso Latinoamericano de Cristianos para el Socialismo. En junio de 1972, 2 meses después, en España, el Encuentro del Escorial reúne, yo diría, las principales figuras de la incipiente teología de la liberación. Estaba allí Gustavo Gutiérrez, Juan Luis II, Héctor Borrat, Enrique Dussel, Josep Comblan, Gonzalo Arroyo, Giulio Girardi, Juan Carlos Escanone, entre otros. Buscaban cómo preparar a los sacerdotes españoles que se iban efectivamente, que se venían a Chile, ya no a evangelizar, sino más bien a llevar a cabo una revolución de carácter más bien sociopolítico. Durante esos años, los organismos del CELAM se ven infiltrados, como va a denunciar la propia posteriormente el propio Secretariado General del CELAM. Tienden a una óptica liberacionista. Instituciones como el IPLA, dedicado a la pastoral latinoamericana, el ICLA, destinado al estudio y a la difusión de la catequesis, la CLAR, a la formación de los religiosos y religiosas, y el CEILA, que en este caso me incumbe personalmente porque efectivamente es el Centro de Estudios Históricos de Latinoamérica, dirigidos por Enrique Dussel, y que va a llevar a cabo un enorme proyecto de historia de la Iglesia en latinoamericana, pero en clave marxista, de opresor oprimido, que marca, por así decirlo, el análisis de la realidad latinoamericana. El asunto comienza a preocupar a la Santa Sede e incluso en 1972, ya en la Asamblea del CELAM de Sucre, en Bolivia, se comienza a hablar de una infiltración abiertamente marxista dentro del clero latinoamericano. En ese momento va a ser designado secretario general del CELAM, Monseñor Alfonso López Trujillo, quien de alguna manera comienza a rectificar ese camino. Crea un equipo de reflexión teológico-pastoral para analizar la teología de la liberación y colocar opciones precisamente a esta marea de infiltración, yo diría más bien de activismo, en donde lo temporal comienza a reemplazar a lo propiamente espiritual y religioso en medios eclesiales. Aquí no estamos hablando de partidos políticos ni de ONG, estamos hablando de instituciones precisamente propiamente de la Iglesia. Muy importante va a ser para entender el inicio y mejor dicho la publicación de las instrucciones sobre la teología de la liberación, una reunión en el Sínodo de Obispos que se realiza en 1974 en Roma y que aprovecha de realizar también allí el CELAM
como fueron precisamente a Roma, allí una asamblea. En esa reunión, el Consejo Pontificio para Latinoamérica, la CAL, comienza a llamar la atención precisamente sobre la situación de activismo sociopolítico dentro de instituciones eclesiales. Desde 1974, la CAL va a colocar el énfasis precisamente en los temas de la teología de la liberación, el influjo del análisis marxista, la eclesiología subyacente, el influjo de las comunidades eclesiales de base. Para Fernando Moreno, maestro de muchos de los filósofos que están aquí, precisamente las señala como las niñas mimadas de la teología de la liberación y de los cristianos por el socialismo. En esa reunión de la CAL en 1975, López Trujillo va a denunciar que en la teología de la liberación el cristianismo queda subsumido y devorado por el primado de la política, tomado en clave clasista, según la inspiración del análisis marxista, con su dimensión esencial de lucha de clases. No se puede llegar tarde y por lo tanto solicita precisamente a la CAL de que se establezca un documento que ponga, por así decirlo, los puntos sobre las íes ante esa realidad sociopolítica dentro de organismos de la Iglesia. Monseñor Benelli, en ese momento sustituto de la Secretaría de Estado, va a afirmar en ese mismo ámbito. Escritos, afirmó que debido a los escritos, declaraciones, tomas de posición ambiguas o favorables a la opción socialista, asumidas en los últimos años por teólogos, sacerdotes e incluso obispos, se ha difundido en las iglesias particulares un clima de incertidumbre e inseguridad. Algunos obispos, a pesar de ver claramente la necesidad de hablar, no lo hacen por el temor de ser criticados o incluso descalificados. López Trujillo solicita a la CAL precisamente un pronunciamiento por parte de la Santa Sede al respecto, y en ello va a ser coincidente también con Monseñor Bayo, que estaba a cargo de la prefectura de los obispos. Precisamente de ese sínodo surge el encargo de Pablo VI a la Congregación para la Doctrina de la Fe para que preparara un documento que posteriormente, casi 10 años después, se genera a propósito de las instrucciones Libertatis Nuncios de 1984 y Libertatis Consciencia de 1986 sobre la teología de la liberación, ya en pleno pontificado de Juan Pablo II. Clave para entender también la revisión del concepto de liberación en clave eclesiológica, es un documento un poco olvidado, que el propio Juan Pablo II posteriormente es el que, yo diría, ratifica y difunde con mayor fuerza. Quizá los últimos años de Pablo VI le faltó precisamente ese empuje en medio de una crisis postconciliar que azotaba precisamente también a la propia Iglesia. La exhortación apostólica Evangelii Nunciandi es el testamento espiritual prácticamente de Pablo VI y coloca el énfasis precisamente en precisar el concepto de liberación. Es liberación de todo lo que oprime al hombre, pero es sobre todo liberación del pecado y del maligno, dentro de la alegría de conocer a Dios y de ser conocido por Él. Junto con ello, también esa misma exhortación apostólica reivindica la religiosidad popular. Religiosidad popular que durante los años 60 y parte de los 70 había sufrido un desprecio por parte de los teólogos y de los agentes, yo diría, pastorales de la Iglesia latinoamericana, producto de una iconoclastia muy poderosa, que llegó muy fuerte a afectar, yo diría, algunos templos barrocos de Latinoamérica. Esta reivindicación de la religiosidad popular va a colocar el énfasis precisamente en una identidad común latinoamericana, popular, mestiza, barroca,
y por lo tanto cambiando el eje de un discurso, por así decirlo, en clave marxista a un discurso en clave cultural, en clave histórica, en clave de identidad, producto también de aquellos que participaron en el equipo de reflexión teológico-pastoral con Monseñor López Trujillo. Me estoy refiriendo principalmente a Alberto Metol Ferré y a chilenos como Pedro Morandé o el padre Joaquín Allende. A partir de allí, y sobre todo a través de la Conferencia General de Puebla en 1979, la opción precisamente del CELAM coloca el énfasis en esta opción histórico-cultural de reivindicación de identidad cristiano-barroca mestiza de Latinoamérica frente a un discurso ideológico como el que proponía precisamente la teología de la liberación. Muy sintomático va a ser el discurso precisamente de Juan Pablo II en Puebla, ya en la tercera conferencia general del Episcopado Latinoamericano, en donde le dice a los obispos que os congregáis aquí no como un simposio de expertos, no como un parlamento de políticos, no como un congreso de científicos y de técnicos, sino como un fraterno encuentro de pastores de la Iglesia, y como pastores vuestro deber principal es el ser maestros de la verdad, no de una verdad humana e irracional, sino de la verdad que viene de Dios, que trae consigo el principio de la auténtica liberación del hombre, esa verdad que es la única en ofrecer una base sólida para una praxis adecuada. Es Juan Pablo II el que reivindica, yo diría, la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, y a partir de allí se generaron años después, a través precisamente de su prefecto para la doctrina de la fe, las dos instrucciones que hemos mencionado. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por la presentación. Llegamos a la última de nuestros expositores, en este caso es Cristian Hodge, con el tema la fraternidad y la economía en Caritas in Veritate. Adelante. No sé si hubo sorteo, pero me tocó el último lugar, más difícil cerca del almuerzo, así que trataremos de ser muy precisos con los tiempos. Un saludo a todos los presentes, ¿no es cierto?, que han podido participar en este tan profundo simposio sobre el pensamiento de Ratzinger Benedicto XVI, y también agradecer a la Dirección de Humanidades y Cultura, Mauricio, Gerardo, que me pidieron hace algunas semanas o meses, ¿no es cierto?, que pudiera exponer sobre la fraternidad y la economía en Caritas in Veritate, ¿no es cierto?, la encíclica social del Papa Benedicto. Por ahí, dentro del capítulo tercero, que es el que voy a intentar hacer una breve reflexión y profundización, el Papa Benedicto afirma, dice: en las relaciones mercantiles, el principio de gratuidad y la lógica del don, como expresiones de fraternidad, pueden y deben tener espacio en la actividad económica ordinaria. Entonces ese es como el marco, ¿no es cierto?, en que el Papa Benedicto, ¿no es cierto?, intenta decir cómo en el mercado, en los mercados, debiese vivirse este principio de gratuidad, esta lógica del don, expresiones de fraternidad en la actividad económica ordinaria. Entonces, ¿cómo hacerlo? No es fácil volver a leer el capítulo tercero de la encíclica después de haber leído a muchos comentaristas, como que limpiar, ¿no es cierto?, volver a tratar de llegar al texto mismo, pero quisiera entonces ofrecerles esa lectura directa del Papa Benedicto en esta encíclica y en este capítulo tercero, y también ofrecerles lo que los comentaristas han podido tratar de interpretar o hacer una glosa, ¿no es cierto?, de la propuesta audaz, novedosa, como dice Helen Alford, a la economía de parte de la doctrina social de la Iglesia. Quisiera hacer dos preámbulos y
en un tercer momento ya llegar a lo que es la fraternidad, no solamente en la economía, sino que en el mercado. El primer preámbulo es que en este capítulo tercero, que se llama Fraternidad, Desarrollo Económico y Sociedad Civil, ya con eso nos entrega una pauta interpretativa, ¿no es cierto? La fraternidad como un eje, como un principio ético y también teológico, el desarrollo económico, que es digamos, uno de los ejes de la encíclica, ¿no es cierto?, que es sobre el desarrollo humano integral, ¿cierto?, en el contexto de la globalización y todavía cuando estaban los efectos de la crisis financiera internacional del 2007, ¿no es cierto?, y la sociedad civil, que sería el ámbito propio de la fraternidad, aunque la tesis del Papa Benedicto va a ser que la fraternidad se viva no solamente en la sociedad civil, sino también en el mercado y también en el Estado. Esos dos preámbulos, el primero es que cuando uno comienza en el número 34 a leer este capítulo, se sorprende que pareciera ser una clase de antropología teológica, ¿cierto? Uno dice, oye, está hablando del don, de la sobreabundancia, de la gracia, de la gratuidad de Dios que le regala al hombre la salvación, a la persona, la sobreabundancia de su amor, al mismo tiempo del pecado de los orígenes, del pecado original, y ahí empieza a decir que iluminan tantas injusticias y tantas realidades sociales, económicas y políticas. Y entonces el Papa Benedicto hable con un pórtico de una antropología teológica, que podríamos decir es personalista, donde la relacionalidad termina siendo una pauta, un enfoque muy importante. Y entonces dice el Papa Benedicto, entonces, así como el antiguo tratado de antropología teológica se llamaba Gracia y Pecado, entonces comienza este capítulo hablando de la gracia y el pecado e inmediatamente lo va a derivar para hablar de la lógica del don, el principio de gratuidad, expresiones de fraternidad aplicadas, vividas, orientadas en la vida económica. Hasta ahí el primer preámbulo. El segundo preámbulo es el concepto, podríamos decir, de fraternidad universal, en que ahí me quisiera hacer, al contrario de otros exponentes y conferencistas que han hecho una especie de continuidad entre Ratzinger, Papa Benedicto, yo aquí coloco al contrario una contraposición que es una pregunta todavía que quisiera seguir ahondando en ella, que es que el teólogo Ratzinger hacia el año 1960 publica un texto que se llama La Fraternidad de los Cristianos, donde hace una descripción bíblica espectacularmente clara, ¿no es cierto?, pero es preconciliar en ese momento, su teología preconciliar, y va a decir, si ciertamente en la predicación de Jesús el que escucha la palabra llega a ser hermano, hermana y madre de Jesús y se hace hijo, hija de Dios, dice, así como se superan las fronteras raciales, culturales, se crea una nueva frontera, dice el teólogo Ratzinger, ya que la fraternidad universal que proclama la Ilustración, el estoicismo, se contraponen a esta fraternidad de los cristianos que colocan una cierta separación ética entre los que ya son compañeros de la fe y los que están afuera. Y ese texto me parece interesante porque cuando abrimos en la encíclica Credes in Veritate, ya el Papa Benedicto 2009, o sea, el arco, ¿no es cierto?, son 50 años también más o menos, ¿no es cierto?, entre el año 60 y el año 2009, si estoy bien, ¿no es cierto?, va a decir que, voy a leer textualmente ese texto, ¿no es cierto?, dice el Papa entonces, la comunidad humana puede ser organizada por nosotros mismos, pero nunca podrá ser solo con sus propias fuerzas una comunidad plenamente fraterna, ni aspirar a superar las fronteras o convertirse en una comunidad universal. La unidad del género humano, la comunión fraterna, más allá de toda división, nace de la palabra de Dios amor
que nos convoca. Entonces está diciendo ahora el 2009, la fraternidad universal de toda la comunidad humana, de todo el género humano, ¿no es cierto?, viene de esta convocación de la palabra de un Dios amor. Y entonces, seguramente, a modo de hipótesis, ¿no es cierto?, está el Vaticano II con su giro, aunque el mismo Papa habla de la hermenéutica, de la continuidad en la renovación que propone el Concilio Vaticano II, ¿no es cierto?, pero cómo entender este giro que hace el concilio respecto a cómo comprender esta tensión entre los que ya son parte del pueblo de Dios y toda la humanidad que está llamada a formar parte, ¿no es cierto?, de este pueblo de Dios, esta iglesia convocada por la palabra. Dicho estos dos preámbulos, una antropología teológica que coloca la relacionalidad en el centro, tanto desde el punto de vista filosófico como teológico, y este preámbulo de la fraternidad universal, ya entramos de lleno a la pregunta, ¿no es cierto?, de mi exposición. ¿El mercado, un lugar para la fraternidad? Parecería ser que, por una parte, la teoría económica, ¿no es cierto?, que comienza fuerte en los aspectos más modernos con Adam Smith, aquí tenemos a Ángel, que es un experto, ¿no es cierto?, en Adam Smith, bueno, comienza en esta pretensión, ¿no es cierto?, de que teóricamente la vida económica supone individuos que buscan su interés propio y que se asocian para cooperarse mutuamente, pero siempre buscando el propio interés, el propio beneficio, la propia utilidad. Entonces, pareciera ser que en el mercado lo impersonal, lo individual prima, por lo tanto, fraternidad pareciera ser que no, que es círculo cuadrado, no logra empatizar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice el Papa Benedicto? Va a comentar en algunos números y va a decir lo siguiente respecto del mercado. Va a decir, si hay confianza recíproca y generalizada, el mercado es la institución económica que permite el encuentro entre las personas. Ya el Papa Juan Pablo II había, en el contexto post, caía el muro de Berlín, en centésimos años, ya va depurando que más allá de las distintas formas de capitalismo, el mercado es una institución económica con diferentes ropajes culturales, ¿no es cierto?, pero que permite el encuentro de las personas, dice en este texto Benedicto, continuando con Juan Pablo II, dice, donde los agentes económicos utilizan el contrato como norma de sus relaciones y que intercambian bienes y servicios de consumo para satisfacer sus necesidades y deseos. Y entonces termina diciendo en el número 34 que en este ámbito del mercado, la relacionalidad, la reciprocidad, ¿no es cierto?, son parte de cómo se puede vivir esta fraternidad dentro de la economía. Entonces, el mercado impersonal, parece que la propuesta de Papa Benedicto es cómo esta relacionalidad, esta reciprocidad, este don, esta lógica del don, que no es solamente del ámbito de la sociedad civil, sino que también que se puede vivir en las empresas, como lo hacen algunas empresas en el mundo, también en Chile, pueden lograr entonces vivir esta fraternidad. Ejemplos que uno trata de indagar en Chile, por ejemplo, las empresas B, ¿no es cierto?, que intentan y que uno conoce cristianos que están tratando de seguir lo que dice el Papa Benedicto, que no son solamente empresas profit, sino son profit y non-profit. Conclusión, fraternidad, relacionalidad, reciprocidad, don, gratuidad, algo propio de la antropología humana, de la persona, sí se puede vivir en las relaciones económicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Llegamos al momento de las preguntas. He seleccionado de momento dos, porque una es transversal a dos de los ponentes y otra en particular hacia uno. ¿Hay otra más? Ya. Gracias. Yo creo que con esto estamos bien, ¿no? Ya. La primera pregunta, bueno, voy a hacer las tres preguntas inmediatamente porque así lo van preparando, ¿no? Entonces, para el doctor Morales y el doctor Yáñez comparten preguntas. Y la pregunta es, ¿cómo se relaciona la propuesta de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, del aporte de la religión a la sociedad civil para resguardar los fundamentos o bases vinculados a la dignidad humana
con la propuesta de ética de mínimos, puntos de encuentros y desencuentros? Eso sería la pregunta, aquí te la dejo por si la quieres ver. Para el profesor Christian Hoch, tienes una pregunta, que es, ¿qué comentaría de la simpatía que Smith propone? Qué buena pregunta. ¿Qué contemplaría de la simpatía que Smith propone como principal motivación del ser humano en la teoría de los sentimientos morales y completa el interés personal como móvil de la acción humana? Voy a pasársela. Y para Gonzalo Larios, para el profesor Larios, son dos preguntas, pero voy a seleccionar una de esas, ¿ya? San Juan Pablo II fue demasiado crítico con las teologías de la liberación por haber sido polaco y haber vivido el régimen comunista. No sé cuál de los tres quiere comenzar. Emilio. Sí. Gracias por las preguntas. Bien. Vamos a cambiar de tema. ¿Cómo se relaciona la propuesta de Ratzinger con el aporte a la sociedad civil? Y con una propuesta de ética de mínimo. Lo primero que tendríamos que decir es que Ratzinger no está hablando de una ética de mínimo. Una ética de mínimos realmente es algo que empieza mal y termina peor, podríamos decir. Ratzinger está hablando de otra cosa. Está hablando de cómo en un mundo cultural, como decía el padre Monzón, post-secular, ¿cierto? En el que, por una parte, se quiere salir del paradigma de la subjetividad, que de alguna manera encierra al hombre sobre sí mismo, y que hay varias propuestas de salida, ¿cierto? Una es la de Habermas, que dice, debemos salir del paradigma de la subjetividad a través del paradigma de la acción comunicativa. Esa es una salida. Una salida que el propio Habermas, en algún sentido, pone en cuestión en cuanto es algo puramente procedimental. El mismo Habermas dice, tenemos que acudir al mundo de la vida, tenemos que ver qué pasa en términos culturales, en términos religiosos, con esta salida a través del paradigma de la acción comunicativa. Y otra salida es la salida que propone Benedicto XVI en la línea de la tradición cristiana, que tiene que ver con volver al paradigma de la verdad, o, si se quiere, al paradigma de lo real. Eso se abandona o se contradice a lo que está señalando Ratzinger en esa tarde de discusión. No, Ratzinger dice, yo no abandono nada, no abandono absolutamente nada. Usted claudica, no claudico nada. Lo que yo hago es enfrentarme a la realidad contemporánea. Y digo, si hay una no universalidad fáctica, nos vamos a encontrar una ética de mínimos, algunos puntos en los cuales nos podemos poner de acuerdo teóricamente, pero los demás los dejamos de lado. No, es que prácticamente lo que vamos a hacer es sentarnos a conversar y vemos cómo resolvemos esta cuestión entre todos. ¿Cómo lo resolvemos? Prácticamente. Si hay un problema en torno a los derechos humanos, ¿cómo resolvemos ese problema en torno a los derechos humanos? Prácticamente, independiente de las concepciones teóricas de cada uno. Hay una no universalidad fáctica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hay una fórmula del mundo? Tampoco, dice Ratzinger. No abandona nada, ¿cierto? Para él, detrás está la dignidad de la persona humana, que tiene distintas traducciones. El mismo Juan Pablo II, ¿cierto? Con el cardenal Wojtyła, en Amor y Responsabilidad, cuando desarrolla la norma personalista de la acción, dice que afirmar a la persona por sí mismo, dice que de alguna manera es lo que aparece en la segunda formulación del imperativo categórico de Kant. Dice, Wojtyła acudiendo a Kant, rarísimo, ¿cierto? Y después dice, esto no es sino la traducción filosófica de la máxima del Evangelio, amaos los unos a los otros, dice Wojtyła, amaos los unos a los otros. Y eso lo recoge en
Kant, lo recoge, por supuesto, toda la tradición filosófica del tomismo, en fin. Entonces, podríamos decir que hay una ética de mínimos en absoluto. Lo que hay son acuerdos prácticos sobre cosas prácticas que hay que realizar en la vida cotidiana. Y ahí, entonces, uno dice, ¿qué significa afirmar a la persona por sí misma en la vida cotidiana? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa respetar al otro? ¿Qué significa mirar al otro como otro yo? Como dice Wojtyła, ¿cierto? Mirar al otro como otro yo. De eso está hablando el cardenal Ratzinger cuando dice que hay una no universalidad fáctica, y lo que hay que hacer entonces es una correlación polifónica entre las culturas. Esa correlación polifónica entre las culturas, distintos tipos de culturas, pueden ser culturas étnicas o puede ser la cultura secular frente a la cultura religiosa, etc., implica que lo que hay que hacer es ver cómo se llega a un acuerdo práctico, pero sin renunciar a las convicciones profundas. Yo diría que por ahí algo así se me ocurre. Muchas gracias. No sé cuál de los dos quiere responder primero. Ya, yo decido, Gonzalo. Bien. Me preguntan precisamente si Juan Pablo II, por ser polaco, tenía una percepción distinta respecto a o influyó en su consideración de las teologías de la liberación. Voy a contestar primero con Ratzinger, que es el centro precisamente que nos reúne. Ratzinger cuestiona de que la teología de la liberación sea latinoamericana, en el sentido de que en unas orientaciones preliminares a las instrucciones sobre la teología de la liberación, él menciona de que los orígenes, por así decirlo, más profundos, si bien la praxis y la realidad a la que se enfrentan es precisamente las carencias materiales y la pobreza generalizada en Latinoamérica, él dice que efectivamente las raíces, por así decirlo, filosóficas y teológicas de la teología de la liberación están en Europa. Y eso se ve en la llamada Batalla de Puebla, que fue el debate en torno a la teología de la liberación entre Medellín y Puebla. Los partidarios precisamente de la teología de la liberación, los que mencioné en ese encuentro del Escorial, van a tener como apoyo teológico nada menos que a Karl Rahner, a Moltmann, a Jean-Baptiste Metz y su teología política, a los norteamericanos Shaul, Cox y Berryman, entre otros. Y por otro lado, los críticos también de la teología de la liberación van a encontrar en un grupo alemán que se denominaba Iglesia y Liberación, pero que eran contrarios a la, por así decirlo, a la lectura marxista de la teología de la liberación. Estaban encabezados por el obispo de Essen, Franz Ensbach, y académicos como Anton Rauscher, Lothar Bosle, el sacerdote Wilhelm Weber y Manfred Spiker, maestro precisamente de Eugenio en Alemania. En otras palabras, lo que quiero decir es que el debate, si bien va a tener su centro en Latinoamérica, repercute también, es un debate para la Iglesia Universal. De ahí la relevancia también del discurso en Puebla de Juan Pablo II, porque es un discurso de es su primer viaje precisamente fuera de Italia en enero de 1979 y genera precisamente un discurso abiertamente contrario a la ideologización de la teología. Él mismo también, Ratzinger, señala la teología de la liberación es una ideología, no es una teología. El centro pareciera estar aquí en este mundo, es inmanente y precisamente no referirse a Dios. Y el fondo de la teología de la liberación sería llevar a realizar una revolución, por así decirlo, de carácter más bien sociopolítico, como tarea previa a cualquier tarea de evangelización.
era Ortega y Gasset, si bien puede ser políticamente incorrecto en este seminario hablar de Ortega y Gasset, pero decía de que yo soy yo y mi circunstancia. No hay duda y no se puede entender a Juan Pablo II sin entender también su condición de polaco. Y fue testigo precisamente de los totalitarismos del siglo XX, tanto del nazismo como del comunismo. Pero fíjense bien, es decir, va a ser también durante su pontificado que cae el muro de Berlín y que se pone fin a la Guerra Fría. Muchas gracias, doctor Lerner. Doctor Jorge. Bueno, la pregunta dice así: ¿qué comentarías de la simpatía que Smith propone como principal motivación del ser humano en la teoría de los sentimientos morales y que complementa el interés personal como móvil de la acción humana? Yo también en la parte que me tocó exponer decía que aquí Ángel es un experto en Adam Smith, entonces yo he llegado más que nada por comentaristas que colocan este problema de Smith de cómo entender la simpatía, empatía, benevolencia de la teoría de los sentimientos morales con el interés propio que arroja, ¿no es cierto?, uno de los motores, ¿no es cierto?, de la vida económica en la riqueza de las naciones. Ciertamente esta separación tan radical entre ética y economía es posterior a Adam Smith, ¿no? Hay muchos autores y siempre se señala a Lionel Robbins como uno de los economistas que zanja esto de que una cosa es la economía como ciencia pura, libre de valores, y otro serían la parte de la ética. Personalmente, como el simposio es de Ratzinger Benedicto, ¿no es cierto?, quisiera responder un poco con la Caritas in Veritate. Me ha tocado leer algunas cosas de Stefano Zamagni, que fue uno de los asesores del Papa Benedicto en la elaboración de la Caritas in Veritate, y cuando uno lee los escritos de Zamagni previos y posteriores a Caritas in Veritate comprende algunas cosas respecto a esta reciprocidad. Y tal vez una clave de lectura en este sentido es que algunos contraponen interés propio, que después deriva en el homo economicus, con altruismo, alguien que está siempre pensando solo en los demás. Y Zamagni, comentando esto, dice, oye, la reciprocidad es que se puede conjugar interés propio por interés por los demás, o sea, como que no irían opuestos, no es interés egoísta propio contra interés por los demás, es reciprocidad que unifica, integra, en que uno, no solamente en un negocio, no solamente en un comercio, sino que en un montón de cosas económicas, también está buscando un interés propio, pero también el interés de los demás, que nosotros lo entendemos con la categoría tan completa de bien común. Esa sería una primera respuesta, ensayo de respuesta. Gracias, Cristian. Tenemos la respuesta de la persona que está conectada el doctor Eugenio Yáñez, ¿sí?, que la era muy breve. ¿Se puede poner no sé cómo se llama esto? Ahí aparece el nombre, ya. ¿Se escucha? Sí. Eugenio, ¿nos escuchas? ¿Estás por ahí? Yo sí escucho. Ya. Nosotros también tenemos que escuchar muy brevemente la respuesta. Gracias. Seré muy breve. Emilio ya respondió a la pregunta. Solamente agregar que, reafirmar lo que dijo Emilio, el Papa se mueve en otro registro. El Papa constata el aporte histórico del cristianismo y de la religión a la configuración de la sociedad occidental y en ese contexto a las democracias. De hecho, él pone el ejemplo de la democracia inglesa y la democracia americana precisamente como cristianos. Pero la crisis de las democracias de los valores cristianos. Luego, lo que se requiere precisamente es de cristianos que quieran participar en la vida política y de ciudadanos comprometidos, ¿cierto?, para revitalizar la democracia. Pero él es muy claro en señalar que ni la ética de los mínimos, ni la ética dialógica o del consenso, que sería la ética de Habermas, son una solución para los problemas, ni mucho menos. Eso en honor de la brevedad, don Ángel. La respuesta descodificada de eso la vamos a encontrar después cuando vean a Eugenio en vivo. ¿Ya? Es que a veces se cortó Eugenio, por eso. Gracias, Eugenio. Gracias a todos. Ya. Y ahora quedan en manos del profesor alcalde. Bueno, muchas gracias, Ángel, y a todos los ponentes. Ya cerrando
nuestro simposio, vamos a tener unas palabras de nuestro capellán, el padre Diego González, y después cierra y da los saludos finales don Emilio Morales, director de nuestro Instituto de Filosofía. Un comentario solamente quiero hacer a esta mesa, y es que la figura del Papa Benedicto es compleja, es grande, y yo creo que está de algún modo más allá de un mundo, no sé, un poco maniqueo, bipolar, de los que fuimos formados en la Guerra Fría. Y quería recordar un par de cosas, que a él como cardenal le tocó hacer entrar en vereda a Lefebvre y a su gente, pero después les abre la puerta a los que quieran reconocer que donde está Pedro está la iglesia. Y asimismo le tocó custodiar la doctrina de la fe, pero el último, su sucesor en el dicasterio, mi tocayo, Gerhard Müller, es bastante cercano a Gustavo Gutiérrez y han publicado libros juntos. Entonces quiero decir que es una figura grande, muy grande, completa, compleja, y quiero que nos hace poner la mirada en un horizonte lejano. Bueno, eso, Padre Diego. Gracias, buenas tardes. Hablaré muy brevemente, yo no tengo ni las competencias ni la expertise tampoco para hablar del Papa Benedicto, simplemente algo con un cierto elemento anecdótico. El pasado domingo 6 de agosto celebramos la fiesta de la Transfiguración del Señor. Y buscando algunos documentos, algunas ideas de inspiración para la homilía en mi parroquia para ese domingo, encontré un texto del entonces cardenal Ratzinger de la fiesta de la Transfiguración de 1978. El día de la muerte del Papa Pablo VI, San Pablo VI, que el cardenal Ratzinger en su homilía en la Catedral de München no pudo hacer caso omiso a lo que estaba pasando en la Iglesia Universal, la muerte del Papa, y habla de ambas cosas, la transfiguración y la muerte de San Pablo VI, y alude a sus últimos años de pontificado, y a mí personalmente, que viví solamente Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco, no me hizo sino recordar al propio Benedicto XVI. Y como hablando de Pablo VI de sus últimos años, creo yo que proféticamente anticipaba lo que sería su propia experiencia y sus propios últimos años de pontificado, en mi humilde parecer. Entonces les quiero compartir muy brevemente, son 2 párrafos solamente, de lo que decía el entonces cardenal Ratzinger en la fiesta de la Transfiguración el año 78. Y los invito a hacer el ejercicio de cada vez que habla de Pablo VI, pensar también en el propio Benedicto. La transfiguración, prometida por la fe como metamorfosis del hombre, es ante todo un camino de purificación y un camino de sufrimiento. Pablo VI aceptó su servicio papal cada vez más como metamorfosis de la fe en el sufrimiento. Las últimas palabras del Señor resucitado a Pedro, después de haberle constituido pastor de su rebaño, fueron: cuando seas viejo extenderás las manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Era una alusión a la cruz que esperaba a Pedro al final de su camino. Era en general una alusión a la naturaleza de este servicio. Pablo VI se dejó llevar cada vez más a donde humanamente él solo no quería ir. Cada vez más el pontificado significó para él dejarse ceñir las vestiduras por otro y ser clavado en la cruz. Sabemos que antes de su cumpleaños número 75 y también antes del 80, luchó intensamente con la idea de retirarse. Y podemos imaginar cuán pesado debió ser el pensamiento de no poder ya pertenecerse a sí mismo, de no tener ya un momento privado, de estar encadenado hasta el final con el propio cuerpo que cede a una tarea que exige día tras día el pleno y vivo empleo de todas las fuerzas de un hombre. Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor, dice San Pablo a los romanos. Estas palabras en la lectura de hoy marcaron literalmente su vida. Él, el Papa Pablo VI, dio nuevo valor a la autoridad como un servicio, llevándola como un sufrimiento. No experimentaba ningún placer en el poder, en la posición, en la carrera conseguida. Y precisamente por esto, siendo la autoridad un encargo soportado, ésta se hizo grande y creíble. Pablo VI desempeñó su servicio por fe. De ahí se derivaban tanto su firmeza como su disponibilidad al compromiso. Por ambas tuvo que aceptar críticas, e igualmente, en algunos comentarios tras su muerte, no ha faltado el mal gusto. Pero un papa que hoy no sufriera críticas fracasaría en su tarea ante este tiempo. Pablo VI resistió a la telecracia y a la demoscopia,
las dos potencias dictatoriales del presente. Pudo hacerlo porque no tomaba como parámetro el éxito y la aprobación, sino la conciencia, que se mide según la verdad, según la fe. Es por esto que en muchas ocasiones buscó el acuerdo. La fe deja mucho abierto, ofrece un amplio espectro de decisiones, impone como parámetro el amor, que se siente en obligación hacia el todo y por lo tanto impone mucho respeto. Por ello, pudo ser inflexible y decidido cuando lo que ponía en juego era la tradición esencial de la Iglesia. En él, esta dureza no se derivaba de la insensibilidad de aquellos cuyo camino lo dicta el placer del poder y el desprecio de las personas, sino de la profundidad de la fe que le hizo capaz de soportar las oposiciones. Y con esto último termino. Pablo VI era en lo profundo un papa espiritual, un hombre de fe. No por error, un periódico lo definió como el diplomático que había dejado las espaldas a la diplomacia. En el curso de su carrera curial había aprendido a dominar de modo virtuoso los instrumentos de la diplomacia, pero estos pasaron cada vez más a un segundo plano en la metamorfosis de la fe a la que se sometió. En lo íntimo halló cada vez más el propio camino sencillamente en la llamada de la fe, en la oración, en el encuentro con Jesucristo. De tal manera se convirtió cada vez más en un hombre de bondad profunda, pura y madura. Quien le encontró en los últimos años pudo experimentar de modo directo la extraordinaria metamorfosis de la fe y su fuerza transfiguradora. Se podía ver cuanto el hombre, que por naturaleza era un intelectual, se entrega día tras día a Cristo, cómo se dejaba cambiar, transformar, purificar por Él, y cómo ello le hacía cada vez más libre, cada vez más profundo, cada vez más bueno, cada vez más perspicaz y sencillo. Me parece a mí que la Divina Providencia hizo que al final pudiéramos decir casi lo mismo, si es que no lo mismo, del propio Benedicto XVI. Muchas gracias a todos. Bien, como ya es tarde y tenemos hambre, voy a ser muy breve. Simplemente quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible este simposio, especialmente a nuestros invitados internacionales, al Padre Blanco, al Padre Monzón, a todos los expositores y también a quienes organizaron el simposio, tanto del instituto, pienso aquí en Teresa Perea, de la Escuela de Humanidades, Claudia Luis, Alejandro González estaba por aquí también, eso, y fundamentalmente a quien en el futuro seguramente seguirá haciendo este tipo de eventos, que es Mauricio Echeverría y Gerardo Alcalde. Fueron ellos esenciales para que este simposio se realizara de la mejor forma posible. Son simposios que el Instituto lleva realizando ya hace algunos años. En estos 5 años hemos realizado 3 simposios del Instituto. Este es el tercero y ya nos toca entonces ir a los cuarteles de invierno y seguirá Mauricio Echeverría y Gerardo realizándolos de la mejor manera posible, así que quiero pedirles un aplauso para Mauricio y Gerardo. Eso, agradecerle a todos su participación también, a quienes nos han seguido online y nada, para los que están acá, que nos vayamos a almorzar. Muy bien. Un último agradecimiento quiero hacer al presidente del directorio de la universidad, don Luis Cordero, recordando que estuvo en su corazón y en su impulso esta iniciativa, también a la vicerrectoría de la sede, la Facultad de Psicología y Humanidades, y también a la Dirección de Extensión Cultural y Ceremonia y a la Dirección de Internacionalización. Y no se pueden escapar, nos queda el último párrafo del testamento y dice el Papa: por último, pido humildemente, recen por mí para que el Señor, a pesar de todos mis pecados y defectos, me reciba en la morada eterna. Muchas gracias.